electrónico, de telecomunicaciones y análogos, internet, telefonía u otros, así como de cualquier otra naturaleza que resulte necesario para la prestación de servicios. Será fundamental que el empleador comunique al trabajador la modificación del lugar de prestación de servicios de forma individual e indubitable, a fin de implementar el trabajo remoto. Se generará una constancia a través del soporte físico, documento escrito, soportes digitales, correo electrónico institucional o corporativo, intranet, extranet o aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales u otros análogos. Ciertamente, la comunicación del empleador contendrá la duración de la aplicación del trabajo remoto, los medios o mecanismos para su desarrollo, la parte responsable de proveerlos, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables, y otros aspectos relativos a la prestación de servicios que se estimen necesarias. Derechos como no exceder la jornada máxima laboral y preservar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo, no son flexibilizados dentro de este contexto, y para ello la Autoridad Administrativa de Trabajo mantendrá sus facultades inspectoras. La Resolución Ministerial 072-2020, el 26 de marzo del 2020, mediante este documento, Guía para la aplicación del trabajo remoto, se resuelven muchas dudas a nivel legal, práctico y técnico que facilitan la implementación del teletrabajo. Medidas adoptadas para garantizar la eficacia de los derechos laborales, a cargo del Ministerio de Trabajo y especialmente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. En adelante, SUNAFIL. Se garantiza el debido cumplimiento y respeto de los derechos laborales de los trabajadores aún dentro de circunstancias que nos invitan a apoyarnos en la tecnología para realizar el trabajo remoto y por ende seguro para todos. La resolución de la Superintendencia 74-2020 SUNAFIL del 23 de marzo aprueba el protocolo número 003-2020, denominado Protocolo sobre el ejercicio de la 4 función inspectiva frente a la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. La Inspección de Trabajo ejerce las funciones de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas sociolaborales durante el estado de emergencia nacional y mantiene sus competencias de fiscalización y sanción por incumplimiento de las normas laborales generales y de las especiales que se emiten durante el estado de emergencia para cautelar los derechos de los trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores del grupo de riesgo? Teniendo en cuenta esta base de datos, es que en el país se ha elaborado una serie de regulaciones que otorgan una especial protección a este grupo de personas en el ámbito laboral. Sin embargo, en el primer paso, que es definir quiénes integran o no este grupo, se ha hecho a través de una regulación confusa y un tanto desordenada. Esta singular forma de intentar definir quiénes son los que integran el grupo de riesgo mediante normas de diversa jerarquía ha dejado abierta la puerta a distintas interpretaciones. Por ejemplo, la Federación de Médicos del Perú, el Colegio de Médicos del Perú y el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú, haciendo un correcto uso de la jerarquía normativa, ha advertido y ha indicado que ningún médico mayor de 60 años debe regresar a laborar al estar calificados como trabajadores de riesgo por el Decreto de Urgencia 026-2020. Esta interpretación jurídica no es para nada incorrecta, pero lo cierto es que las normas posteriores que exigen más requisitos para considerar a alguien en el grupo de riesgo siguen vigentes y a la fecha las autoridades no se han pronunciado sobre dicho conflicto, esquivando así cualquier sometimiento a las formas jurídicas o a la seguridad jurídica. ¿Cómo ha funcionado la suspensión perfecta a partir de la reglamentación? Llegamos a julio y solamente se ha aprobado el 4% de solicitudes de suspensión perfecta, con lo cual el trabajador no podía cobrar el bono del Estado que requiere que la medida de suspensión perfecta sea aprobada por el Ministerio de Trabajo, por lo que muchos se quedaron sin ingresos. Eso originó que el Ministerio de Trabajo hiciera cosas más rápidamente. SUNAFIL, por su parte, con la intención de recibir reclamos y denuncias de trabajadores, abrió una ventanilla virtual en su web, donde se podían presentar denuncias
Conozco el caso de trabajadores que han denunciado en marzo y hemos llegado a septiembre sin que se haya generado la orden de inspección. El tema es que los inspectores de Sunafil no llegan ni a 1000. Eso es un problema serio, pues no hay capacidad humana para realizar todas las verificaciones. Es materialmente imposible. Se ha expedido una serie de normas legales que no han solucionado problemas, solo se han dado paliativos para minimizar los daños. Los problemas en la realidad han superado con creces las soluciones que el Estado ha podido dar. ¿Cuáles son las regulaciones especiales para este grupo de trabajadores en riesgo? De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia número 026/2020, este grupo de trabajadores debía obligatoriamente laborar de forma remota y en caso ello no sea posible sujetarse a una licencia con goce de haberes hasta que culmine la emergencia sanitaria. El 9 de junio del presente año, la misma que probablemente se prorrogue por un periodo adicional, esta regulación inicialmente también fue aplicable a los demás trabajadores que no estaban en grupo de riesgo. Posteriormente, mediante el Decreto de Urgencia 038/2020, se autorizó a las empresas para que como medida excepcional apliquen una suspensión perfecta de labores con sus trabajadores, lo cual, según lo indicado por el mismo gobierno, tenía como finalidad preservar las relaciones de trabajo. Posteriormente, mediante el Decreto de Urgencia 038/2020, se autorizó a las empresas para que como medida excepcional apliquen una suspensión perfecta de labores con sus trabajadores, lo cual, según lo indicado por el mismo gobierno, tenía como finalidad preservar las relaciones de trabajo. Sin embargo, esta medida no fue prevista para los trabajadores en grupo de riesgo, siendo que ellos debían continuar laborando de forma remota o bajo una licencia con goce de haber, no pudiendo aplicárseles una suspensión perfecta. Las medidas más radicales que el empleador podía adoptar para este grupo desde el 15 de abril del 2020 eran, según el Decreto Supremo 011/2020, el otorgamiento de vacaciones generadas y pendientes de goce, acordar adelanto de vacaciones, acordar reducción de jornada y remuneración negociadas con la organización sindical, otros representantes de los trabajadores elegidos o los trabajadores afectados. La imposibilidad de aplicar la suspensión perfecta para estos trabajadores se confirmó cuando no se les pudo incluir en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se registraba la suspensión perfecta. A pesar de esta especial protección a los trabajadores en grupo de riesgo y algunos días después de que se incluya a la obesidad como nuevo factor de riesgo mediante el Decreto Supremo 083/2020. Se estableció que las personas en grupo de riesgo que deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas podían suscribir una declaración jurada de asunción de servicios en las actividades autorizadas. Podían suscribir su declaración jurada de responsabilidad voluntaria conforme a las disposiciones que emita el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio de Salud, las mismas que a la fecha no se han conocido. En ese caso, al comprobarse que un trabajador se ha contagiado de COVID-19, deberá evaluarse que el empleador cumplió con sus deberes de prevención, capacitación, control de zonas de riesgo, otorgamiento de equipos de protección, entre otros, a fin de eliminar cualquier responsabilidad que pudiera imputársele incluso a pesar de existir la mencionada declaración jurada, pues como le exige la